profetas hasta ahora, ¿cierto? Jonás, Nahum, Oseas, Joel, Amós y Abdías. Y esta mañana quiero introducirnos a otro profeta más, ¿cierto? Que es Miqueas. ¿Y quién es Miqueas? Y yo quiero que pongan atención un poquito a las siguientes diapositivas para poder explicarle un poquito algunas cosas que tienen que ver con el contexto. Tenemos entonces aquí esta imagen que revela la historia, la historia de Israel y cómo se va separando Israel. Son imágenes que hemos visto, tenemos el Reino Unido, hay una separación, hay un cisma, hay peleas en el reino y 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van al sur. Y cada profeta que hemos estado viendo, Jonás, Amós, Oseas, escribe en este contexto para Israel, en el caso de Jonás, en el caso de Nahum, escriben a Siria. Y acá en el sur tenemos otros profetas como Joel, Amós, Abdías y por el contexto también Nahum que escribe pero específicamente hacia Siria o en contra de Siria. Miqueas viene aquí, fíjense por favor en la siguiente diapositiva. En este contexto, en el sur, ¿cierto? Miqueas, en el año 700 aproximadamente, él escribe. Ahora, división del mensaje de Miqueas. Cuando uno estudia este libro, ¿cierto? Miqueas, este profeta, hay formas de dividir el libro en general. Y hay una forma de hacerlo que el pastor o el teólogo Charles Ryrie lo divide de esa manera. El mensaje de juicio sobre Samaria y Judá, el mensaje de la ruina, el mensaje de denuncia y el mensaje de restauración. Charles Ryrie, ¿cierto? Miren, juicio y restauración. El pastor MacArthur lo divide de esta manera. Dios congrega para juzgar y librar, Dios juzga a gobernantes y viene a librar. Dios trae condenación y liberación final. Lo mismo, juicio y también liberación, se repite. También Michael Barrett en la Biblia de estudio de herencia reformada también lo divide de esta manera, castigo y promesa, castigo y promesa, castigo y promesa. Promesa obviamente tiene que ver con liberación. Yo quiero ordenarlo de esta manera, un poco más largo pero es lo mismo, fíjense, la revelación de qué? Del juicio imperativo, ¿por qué imperativo lo vamos a ver? Y la restauración. Todo tiene que ver con juicio y restauración. ¿Se da cuenta? Siempre el mensaje de los profetas es juicio de parte de Dios. Ustedes se han portado mal, viene el castigo. Pero Dios en su misericordia al final revela también que Él va a restaurar a su pueblo. Siempre eso es el mensaje. Ahora, ¿quién es Miqueas? El versículo 1 de nuestro libro, si lo tienen ahí, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas. Y Miqueas viene ¿de qué lugar? Moreset. Así se llama el lugar que quedaba aproximadamente a 35 kilómetros de Jerusalén, ¿cierto? Como de aquí a Temuco podría, más o menos, puede ser. Un poquito más a lo mejor. Tenemos ahí entonces de Moreset al suroeste de Palestina. Ahí está Miqueas, ¿se dan cuenta? Ahí está con su profecía y muy interesante. Él va a escribir en el contexto de 3 reyes. Jotán, que era un rey recto pero ambiguo en algunas cosas. En el contexto también de Acaz, un rey malvado, ahí tenemos las citas que usted puede revisar después. Y en el contexto de Ezequías, un rey recto pero insensato. Bajo la regencia de estos 3 reyes, Miqueas va a hacer su trabajo, va a profetizar. Ahora, avanzo un poquito más. En el 722, en el contexto del reino del norte, Oseas, mientras paralelamente está reinando Oseas a Jotán, viene a Siria y se acaba el reino del norte, quedando solamente 2 tribus de las 12 tribus de Israel. Avanzo un poquito, esto lo hemos visto ya con anterioridad, pero sí importante para que usted no quede perdido ante el contexto en general. Contexto histórico-político. La voz de Dios en tiempos de Miqueas. Tenemos a 3 profetas que son contemporáneos. Oseas, Isaías y Miqueas. Mientras, cierto, Oseas predica en el norte, Isaías y Miqueas en el sur. Esto es muy interesante. Los 2 profetizan paralelamente, pero Isaías, ¿dónde va a profetizar?
en el palacio. Ahí está él codeándose con los reyes, ¿cierto? Ahí con la familia real, ahí está Isaías profetizando, pero mientras tanto Miqueas lo mandaron ¿a dónde? Al pueblo. En ese contexto, mientras Isaías está ahí con los reyes, ¿cierto? En la moneda, Miqueas está entre las protestas, ¿cierto? Ahí profetizando al pueblo, ahí teniendo el trabajo más duro. Ahora, avanzo un poquito más, algunas cosas importantes. Noten por favor esta última imagen que tengo para que usted pueda entender bien el panorama que estamos estudiando. Miqueas, ¿cierto? Y tenemos ahí Jotán, Acaz, Ezequías. Él va a profetizar durante el periodo de estos 3 reyes. Ya sabemos que Jotán era un buen rey, pero un poco ambiguo en algunas cosas. Acaz, malísimo, un rey malo, muy malo. Y finalmente Ezequiel, un rey bueno, pero insensato. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué fue insensato? Porque él abrió su casa y mostró todos sus bienes a las personas que vinieron de Babilonia y posteriormente después vino Babilonia y terminó con lo que quedaba de Israel, Judá. Ahora, avanzo un poquito más. Antes de Jotán estaba Azarías, posteriormente a Ezequías estuvieron Manasés, Amón y el gran Josías, un gran rey Josías, un rey, por eso que muchos hermanos le ponen a sus hijos Josías, porque fue un excelente rey que sacó la escritura que estaba escondida, la ley que ya no la habían tomado en cuenta, de hecho la descubrió ahí detrás de los muros y la sacó en alto y hubo un tiempo de avivamiento en ese contexto. Ahora, paralelamente este es el reino del sur, paralelamente tenemos el reino del norte, pero antes de eso, en el contexto de Jotán, el reino del sur empezó a recibir amenazas militares de parte de Siria, no Asiria, son 2 términos diferentes, Siria y Asiria. El gran imperio asirio fue el que deportó a Israel. Pero antes de eso vino Siria, ¿cierto? Y los propios hermanos, en este caso de los judíos, en el reino del sur, con Peca, que era un rey del norte, vinieron a amenazar a Jotán y al sur. Tenemos Resín de Siria y Peca del norte. Posteriormente empieza a llegar del extranjero de a poquitito el imperio asirio con 2 reyes, ¿cierto? 2 capitanes, Tiglat-Pileser, un bonito nombre para su hijo, ¿cierto? ¿Te imaginas? Tiglat-Pileser. Y después tenemos ahí Senaquerit, que es muy interesante porque viene a amenazar el reino en el contexto de Ezequías. Y ahí suceden cosas muy interesantes. El reino del norte entonces desde Peca en adelante recibe visitas, como ya les dije, de Asiria. Y aquí tenemos el reino del norte, con la lista de reyes aproximadamente en este contexto. Tenemos Manaén, Pecaía, Peca, Oseas, Joacín y Sedequías. En este contexto, aquí, paralelamente al sur, recuerden que esto es el norte, esto es el sur, empiezan a llegar justamente los asirios. Viene Tiglat-Pileser, después viene Salmanasar, y finalmente, en el contexto del reino de Oseas, el reino del norte se acabó. Fue invadido por los asirios. Así, mis queridos hermanos, durante el reino de Acaz, aquí tenemos Acaz, él ve la amenaza asiria y hace cosas terribles. Primero desmantela todo el templo, saca todo el oro del templo para dárselo al rey asirio para que no viniera a invadir, y finalmente quedó tributario del imperio asirio. Desmanteló, como les dije, todo el templo, dio el oro que había en el templo. Recuerden que la reconstrucción del templo era lo mejor, pero él desmanteló todo para dárselo al rey. Aparte, Acaz fue un rey, obviamente, no solamente que hizo y tomó estas medidas, sino que también honró a Baal, honró a los dioses falsos, hizo pasar a sus hijos por el fuego en los ídolos. Aparte, cerró el templo. No hay más culto, no hay más ceremonias. Pero paralelamente a eso, siguió levantando lugares alternativos religiosos, no para adorar a Dios, sino para adorar a los dioses falsos. Finalmente, Tiglat-Pileser, ¿cierto? Este comandante asirio, va a ir a invadir a Ezequías en ese contexto. Lo redujo a estrechez por los tributos exigidos y también Ezequías tuvo que ofrecer
algún bien para los asirios, pero Dios no permitió, mis queridos hermanos, en este contexto que el sur fuera deportado y destruido por los asirios. Este es el contexto en donde, imagínense, así está la situación y Miqueas tiene que profetizar. Este es el contexto. No está muy bien el contexto, por supuesto, pero hay 4 cosas que quiero que veamos como introductorias que podemos aprender de todo este resumen. La razón de por qué el norte va a caer la tenemos ahí en 2 Reyes 18, 12, que usted puede leer después en su Biblia. ¿Qué aprendemos de la tensión política contextual? Estamos nosotros en un país y toda Latinoamérica está dejando ver tensiones políticas y tensiones civiles, hay desórdenes en todos los lados, ¿cierto? Hay protestas, se levantan los pueblos, las personas hacen vandalismo. ¿Cómo entender a la luz de la Escritura todos estos hechos? ¿Cómo entendemos a la luz, cierto, de la palabra del Señor todos los hechos que pasan en Israel? O que estaban pasando en ese tiempo. Israel estaba volcado a los ídolos, a la idolatría, no querían saber de Dios. Habían reyes que por un lado eran buenos, generalmente los del sur, hubieron un par de reyes buenos, pero los del norte, todos fueron malos, todos fueron idólatras. Por eso que terminaron antes que los de Judá, que los del sur. Pero aprendemos algunas cosas interesantes en cuanto a la contingencia y la política y histórica. Acompañen por favor algunos versículos. Vemos la división del reino, la incursión de Siria a Jotán, la amenaza de Asiria y la retirada de Sennaquerit. Miren, acompáñenme por favor a 1 Reyes 12, porque hay algo que quiero que veamos antes de entrar en el texto mismo, solamente como un resumen, mis queridos hermanos, de lo que aprendemos en cuanto a la contingencia política. Cómo podemos mirar con lentes bíblicos y teológicos lo que sucede a nivel de gobiernos, a nivel de países, a nivel de, en este caso, de los reinos tanto del sur, del norte y también los imperios de ese entonces. En el capítulo 12 de Primera Reyes usted tiene el relato de cómo se dividió Israel. Recuerden que Israel estaba compuesto de 12 tribus y hay un quiebre ahí entre 2 personas. Muere Salomón y Roboam, su hijo, ¿cierto?, asume el papel para poder presidir en Israel bajo, ¿cierto?, la regencia de rey sobre todas las tribus. Pero conoce la historia, no quiero que leamos todo. Sucede que en el proceso Roboam va a pedir consejos, ¿cierto?, cómo hacer para poder gobernar sobre todas las tribus. Y él va a pedir consejo a los ancianos y los ancianos les dicen, mira, tu papá agravó los impuestos a la nación, no hagas de esa manera, aliviánalos para que el pueblo pueda seguirte y tú puedas ser un buen rey. ¿Se acuerdan lo que hizo Roboam? No escuchó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de sus contemporáneos, de los jóvenes, y los jóvenes fueron muy, obviamente, poco sabios, y le dijeron lo opuesto que los ancianos, que eran consejeros de Salomón, le habían dicho a Roboam. Le dijeron a Roboam, súbele los impuestos, ¿cierto? Tu papá hizo eso, tú haz lo peor. Eso es lo que le dijeron. ¿Qué provocó eso? Obviamente el quiebre de la nación, y las tribus del norte no quisieron ir justamente a estar bajo la regencia de un hombre que iba a ser peor, que este caso que en su momento fue Salomón. Note por favor, mis queridos hermanos, que posteriormente a lo que sucede, versículo 8 del versículo 12 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mire por favor el versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Jeroboam, cierto, era el que tomó el liderazgo de las tribus del norte y que se había apartado y que estaba en Egipto, pero cuando volvió, cuando escuchó que Roboam, cierto, estaba siendo elegido para ser rey, él volvió para obviamente adherirse o también ver la situación. Finalmente obviamente se fueron todos con las tribus del norte. Dice el versículo 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre, Salomón, agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré
con escorpiones. ¿Qué pasó? Jeroboam fue llamado por Roboam, le dijo, vente, yo te voy a dar la respuesta si te seguimos o no, pero el versículo 15, miren lo que revela. Y no oyó el rey Roboam al pueblo, porque era, ¿qué dice el texto? Designio de Dios. Wow. Para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Paralelamente a estos conflictos y a estos malentendimientos, ¿quién estaba manejando los hilos? Es Dios el que estaba dando, ¿cierto?, como respuesta al pecado de Israel, justamente este tipo de influencia. Posteriormente a eso, el versículo 16 dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras, ¿qué tenemos que ver con ustedes nosotros? Nos vamos al norte. Pero hay una muerte incluso aquí, porque el rey Roboam trata de enviar a Adonarán, ¿cierto?, para poder un poco bajar y poner paños fríos, pero él muere, y finalmente Roboam se alista, según el versículo 21, para ir a atacar a sus propios hermanos del norte. Y dice el versículo 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, a sus propios hermanos que estaban en el norte, y hacer volver el reino a su poder, en este caso a Roboam, el hijo de Salomón. Sin embargo, miren lo que sucedió, versículo 22, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, mira, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa. Y note esta frase, porque esto lo he hecho, ¿quién? Yo. Wow, hay un cisma, hay un quiebre en el país de Israel. Se separan los hermanos, las tribus, pero producto de su pecado. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es Dios. Sáltese por favor a la siguiente cita, Segunda de Reyes 15:37, solamente un versículo. Segunda de Reyes 15:37. Recuerden que Miqueas va a profetizar en el contexto de 3 reyes, ¿se acuerda? Jotán, Acaz y Ezequías. Recuerda que en el primer reinado de Jotán, mientras Miqueas va a empezar a tener su ministerio de profético, sucede algo. Los sirios empezaron a invadir el pueblo. Pero mire lo que dice el versículo 37 del capítulo 15 de Segunda de Reyes. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá, donde estaba Jotán, a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, que era el rey del norte. Hermanos, ¿quién está enviando? Wow, otra vez es Dios que está enviando a estos invasores. ¿Quién va manejando la historia? Miren, saltémonos por favor a la amenaza a Siria en el versículo 19, capítulo 19, un par de versículos más acá, ¿cierto? En el contexto del rey Ezequías. Recuerda y repito, Miqueas va a profetizar en el contexto de 3 reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Y Ezequías fue un rey bueno, pero insensato. Hay una oración tremenda de Ezequías, que no lo vamos a ver ahora. Pero en ese contexto, fíjense en el capítulo 18, ahí nos revela que en ese contexto empieza a reinar Ezequías y empieza de a poquito a llegar a Siria, a los territorios de Judá, y es enviado una comitiva militar, versículo 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías, estoy leyendo el versículo 17 del capítulo 18. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías a Tartán, a Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Wow. Ahora, no solamente el norte fue y está siendo invadido, el sur empieza a ser invadido. ¿Y qué pasa? No voy a leer todo el texto, pero Rabsacés, seguramente el comandante, dice, ¿ustedes creen que se van a librar de nuestro poderoso ejército asirio? ¿Ustedes piensan eso? Ningún pueblo ha podido quedar en pie. Tenemos la última tecnología en armamentos. Seguramente les dijo, no lo sé, ¿cierto? Pero él llega a burlarse incluso. ¿Ustedes van a poder librarse de nosotros? ¡Uah! Seguramente se reía Rabsacés. ¿Y qué pasa con Ezequías? Miren el versículo 19, capítulo 19, versículo 1. ¿Qué hace Ezequías? Cuando el rey Ezequías lo oyó,
que venía, ¿cierto?, Ramsacés, con todo ese poderío, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y suceden algunas cosas, él trata de mover algunos palillos ahí para poder obviamente restringir que Ramsacés, este comandante asirio, pudiera venir y destruir lo que quedaba de Israel. ¿Qué sucede? Isaías aparece con una voz profética. ¿Quién era Isaías? Profeta mayor, que estaba profetizando en el mismo momento en que está Miqueas profetizando. ¿Se acuerdan dónde estaba Isaías? En el palacio, ¿cierto? Acostado viendo Netflix, seguramente estaría, no sé, no, estaría muy cómodo ahí, seguramente, pero él en el contexto, Dios habla a Isaías y le dice lo siguiente, miren. Versículo 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Podríamos agregar de estos incircuncisos asirios, pero no lo dice, ¿ya? Pero podríamos agregarlo, ¿cierto? Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él, ¿en quién? El comandante, un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Miren lo que está haciendo Dios. Vienen los comandantes, están burlándose de Israel, le están diciendo, ¿ustedes creen que se van a librar de nosotros? Tenemos tremendo poderío militar. ¿Qué hace Dios? Hace escuchar a Ramsacés, el comandante, un rumor para que él no vaya a Judá, sino que vuelva por el rumor. Miren lo que dice el versículo 8. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna. ¿Por qué razón? Porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, sin embargo, si seguimos leyendo, él les dice, nos vamos a ir, pero vamos a volver. Es como que esa es la idea, así que no se van a escapar de mí. Sáltense por favor. Posteriormente ahí vemos la tremenda oración de Ezequías. ¿Qué pasó con el campamento de los asirios? Lo hemos leído en otra ocasión, versículo 35. Dios hace escuchar un rumor a los comandantes de Asiria y ellos ¿qué hacen? Bueno, vuelven porque escuchan de que Etiopía los está atacando. Pero miren lo que hace el Señor con este ejército poderoso, tremendo. ¿Quién podría hacer algo con ello? Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche, en el contexto, ¿cierto?, de Ezequías y su oración, salió el ángel de Jehová y mató el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantó por la mañana, o se levantaron por la mañana, ¿cómo estaba el campo? Mire qué increíble. He aquí, dice el texto, que todo era cuerpos de muertos. ¿Cuál fue la estrategia militar de Ezequías? Dígame usted. Si lee el contexto, es orar. Oró al Señor. Sigo leyendo. Entonces, Senaquerit, recuerden que Senaquerit es el sucesor después de los reyes asirios, el último, dice el texto. Entonces Senaquerit, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó, y más encima, miren lo que le pasó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrot, a un dios falso, por supuesto, Adramelech y Sarecer, sus hijos, sus propios hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Azarat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Cómo Dios libró a su pueblo? De hecho, la idea aquí es que aprendemos, mis queridos hermanos, de la tensión política contextual. Vemos en el día de hoy los hombres yendo para acá, ¿cierto? Vemos conflictos de todo tipo, vemos presidentes hablando, otros refutando. ¿Quién maneja los hilos de la historia? Hermanos, no nos olvidemos. Dios sigue manejando los hilos de la historia. Siempre oramos al Señor, ¿cierto? Y lo repito nuevamente, Señor, gracias porque nunca has perdido el control de lo que sucede.
Es parte de lo que estamos viendo muchas veces, a veces. ¿Qué hacemos? Y recordamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente si piensan cosas vanas? ¿Por qué la gente está rebelde? ¿Por qué la gente está en contra de Dios? ¿Por qué hay rebelión de parte del mundo, de las personas? ¿Por qué los adolescentes salen a tirar piedras sin ninguna justificación? Una forma de juicio de Dios, hermanos, es embotar la mente. Es decirle, ¿quieres ir en contra mía? Perfecto, sigue tu camino. Y eso es lo peor. Es uno de los juicios peores de parte de Dios, la ira del abandono. Romanos capítulo 1 habla mucho de ello. Volvamos a Miqueas. Tenemos entonces este preámbulo y empezamos con 4 puntos. Ya vemos el primero. Noten aquí, por favor. Todo esto es un preámbulo retórico de parte del profeta. Un preámbulo es una introducción a toda la profecía de Miqueas. ¿Se acuerda que Miqueas va a profetizar en el contexto de qué reyes? Jotán, Acaz y Sedequías. Recuerden que Jotán fue un rey bueno, pero ambiguo en algunas cosas. Acaz fue un rey corrupto totalmente y Ezequías fue bueno, pero insensato. Ahora, notemos algunas cosas. La soberanía de Dios implícita, ya lo vimos. ¿Quién está en control de las cosas? Es Dios, hermano, siempre. Nunca olvidemos eso. Chuta, nuestro país va a ir en desastre. ¿Qué vamos a hacer? No debe ser nuestra actitud. Tú sigues teniendo el control de todo. Y a pesar de eso, ¿no nos ha faltado o nos ha faltado algo? No nos ha faltado nada. Porque Dios es el que provee. Dios es el que nos provee. Pero vamos con estos 3 puntos. La dinámica de la revelación. Después vamos a ver la sinopsis del juicio del día de Jehová y la sinopsis literal de la venida de Jehová. Vamos ahí entonces, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Versículo 1, ya lo vimos. Palabra de Jehová que vino a Miqueas. Recuerden que solamente son 5 versículos que vamos a ver esta mañana. De Moreset, en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Miren lo que está diciendo. Está diciendo el texto que nos va a contar lo que él vio con respecto a Samaria, la capital del norte, y Jerusalén, la capital del sur. 1:1 entonces dice que vio algo futuro en cuanto a Samaria. Y esto es una alusión, mis queridos hermanos, a lo que es la revelación que recibían los profetas. Por ejemplo, no lo busquen, Abdías 1:1 dice, visión de Abdías. Nahum 1:1 dice, libro de la visión de Nahum. Habacuc 1:1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando la palabra dice ahí, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, es una referencia a la revelación. Es una forma en que la Escritura nos dice que el profeta recibió revelación. Y esto nos recuerda, mis queridos hermanos, que solamente los profetas y apóstoles recibieron revelación. Hemos recordado algunos versículos, como en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, hablando un poco de las cosas escondidas de Dios, él dice en 1 Corintios 2:10, no lo busque, pero Dios nos las reveló a nosotros. Ese nosotros es un plural editorial, porque se refiere a Pablo y a los apóstoles, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan que también estuvimos viendo 1 de Pedro 1:10 y 12? No lo busquen. Dice el texto ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12 de ese capítulo. A estos, es un pronombre directo, a estos se les reveló. Pero miren lo que dice nuestro versículo ahí en el 2. Tenemos en el 1 lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y en el versículo 12, ¿cómo empieza? Con otro sentido. El sentido del versículo 1 al final habla de la vista. ¿Quién vio? El profeta. ¿A quién se le pide oír? Miren el versículo 2. Oíd. Miren por favor, sáltense al versículo 1 del capítulo 3 de Miqueas.
¿Cómo empieza? Oíd. 3:9. ¿Cómo empieza? Otra vez. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Oíd. ¿Quién ve? ¿Quiénes vieron la revelación? Los profetas. ¿Qué debía hacer el pueblo? ¿Ver revelaciones? No, escuchar. Por eso nosotros estamos esta mañana, ¿qué cosa? ¿Escuchando qué cosa? La palabra, la revelación. Ahora, muy interesante porque este patrón se ve en la Escritura. El patrón es vio, el mandato es oír. Ese patrón es para nosotros normativo en cierto sentido. El profeta vio, los destinatarios oyeron. Miren, acompáñenme a Juan 20 por un momento. Juan 20. Para poder subrayar esta verdad y no confundirnos con estos términos. Muchas veces la gente dice, recibí una revelación. No, no recibiste una revelación. Sentiste algo en tu corazón, alguna carga, te recordaste algo. Pero los profetas y apóstoles recibieron revelaciones. Juan 20, 30 y 31. Mire qué interesante, que esto subraya un poquito lo que vemos aquí. Dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están, miren, ¿cómo dice? Escritas en este libro. Pero estas se han, otra vez, escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 2 veces se repite la palabra escrito. ¿Qué sugiere eso? Si Juan está diciendo, hizo Jesús, además muchas otras señales, las cuales no están escritas, pero las que están escritas, o estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Cómo una persona puede creer? Una escuchando. Pero hay otra cosa esencial, miren. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1. Solamente para subrayar este concepto. Apocalipsis capítulo 1, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 1. ¿Qué es Apocalipsis? Versículo 1. ¿Lo nota? Versículo 1. Revelación. ¿Quién es bienaventurado? El primero que es bienaventurado. ¿Se da cuenta? El que lee. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo les pregunto, ¿ustedes leen la Escritura? ¿Leen la Biblia? Hermano, es un deber que debemos hacer. ¿Se da cuenta por qué Pablo dice que las palabras de Dios, ¿cierto? Que dice, ¿se acuerda? Colosenses 3:17. More abundantemente entre nosotros o entre vosotros. Eso significa que debemos leer la palabra. Entonces, el patrón bíblico es, el profeta vio, los destinatarios escucharon y nosotros debemos leer el texto. Ahora, volvamos al Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 1 ahí. Oíd. Ahora, nótense que esta profecía es con respecto a lo que vio Miqueas, con respecto a Samaria y Jerusalén. Pero, ¿a quién está dirigida esta profecía? Versículo 2. Se mencionan 3, ¿cierto?, características en el texto. Dice, oíd. ¿Quién? Pueblos todos. Está atenta tierra. ¿Y cuánto hay en ti? ¿Cuánto hay en dónde? Perfecto, muy fácil de entender. 3 conceptos. Preguntas, ¿por qué el profeta se dirige a todos los pueblos? Si tiene que ver con Judá y con Samaria. ¿Por qué el profeta se dirige a algo inanimado? ¿Por qué dice que la tierra tiene que oír? ¿Se da cuenta? Oí pueblos todos, está atenta a tierra. ¿Usted le ha hablado a la tierra? La Pachamama. No, la tierra es animada. Pero se da cuenta que la profeta dice, oíd, pueblos todos, naciones todas, tierra. Oye también puede ser algo metafórico, pero es más que eso. Después dice, ¿y cuánto hay en ti? ¿Quiénes habitan en la tierra? Perfecto, animales, plantas. Pero exclusivamente aquí se refiere a las personas que viven ahí. ¿Se acuerda que el domingo pasado estuvimos viendo que
el Antiguo Testamento repite de manera constante estos tres grupos: naciones, la tierra, la creación. Miren, solamente para recordarme, no quiero leer todos los versículos, vaya a Isaías 24. Solamente voy a mencionar un versículo y puede recordarlo en el tema que estuvimos viendo el domingo pasado, el cristiano y la política, parte 2, en donde vimos la escatología divina versus la escatología humana. Isaías, capítulo 24. Esto es la constante en los profetas, porque tiene que ver con un día en donde Dios va a decir, basta, está bueno. Versículo 1 del capítulo 24. He aquí que Jehová vacía, ¿qué cosa? La tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a los que están ahí. Por eso dice el texto, y hace esparcir a sus moradores. Mire, sáltese al versículo 21. Acontecerá en aquel día. ¿Cuál día? Ya lo sabe usted. Va a terminar todo este año, ¿cierto? Con aquel día aquí, constantemente se va a soñar con aquel día. Pero ya va a saber por qué razón. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, esto va a ser muy interesante. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en las mazmorras, la cárcel, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Qué interesante, porque Juan nos dice que en un periodo de 1000 años Satanás no va a hacer más influencia. Qué raro, Isaías parece que nos está diciendo lo mismo. Miren lo que dice el versículo 23, no es raro, por supuesto, hermanos. Esa es la congruencia de la Escritura, simplemente. 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Qué interesante, porque Amós menciona la palabra reino y aquí también Isaías lo menciona. Ahora, ¿qué está haciendo Miqueas, hermanos, mis queridos? Volvamos a Miqueas, por favor. No, hay una serie de versículos que ya lo hemos visto, no quiero repetirlo, en honor también al tiempo. Miqueas, por favor, vamos otra vez a Miqueas. ¿Qué está diciendo Miqueas ahí? Está evocando, mis queridos hermanos, un concepto que es transversal en las Escrituras. El día en que Dios va a tratar con el mundo. El día en donde Dios va a decir, ya, basta, está bueno de desórdenes. Ese día se llama Día de Jehová. Y miren, se vuelven a retocar esos mismos conceptos, porque el profeta alude, ¿cierto?, a estas características que vimos solamente de pasada en Isaías. Oíd, pueblos todos, que es otra forma de hablar de naciones, ¿cierto? Está atenta a tierra. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser también afectada por la venida del Señor. Y finalmente, ¿y cuánto hay en ti? Los moradores de la tierra. La sinopsis retórica del juicio del día de Jehová. ¿Por qué sinopsis retórica? Pasemos a este tercer punto ahora, mis queridos hermanos. Mira lo que dice, por favor, el versículo 3 y 4. Leo desde el 2. Oíd, pueblos todos, está atenta a tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante de fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Miren, mis queridos hermanos, siempre los profetas insertan sinopsis del último día, del día de Jehová, del día de juicio. Este es claramente una sinopsis. Sinopsis es un pequeño resumen de lo que va a acontecer en aquel día, para después retomar profecías contextuales e históricas en el contexto, porque él está hablando en un contexto diferente, pero siempre se hacen alusiones a un futuro lejano, que es el día de Jehová. Ahora, miren qué interesante, qué importante y qué es lo que dice el versículo 3. Nos dice algo de Jehová. ¿Qué dice? Que sale de su lugar. ¿Cuál es el lugar de Jehová? El cielo, el trono. En el contexto se habla del templo, ¿cierto? Ahí, en la presencia, en donde están con sus ángeles. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Miren lo que dice el versículo 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar. ¿Y qué más? Y descenderá. Tercera cosa que va a hacer. Y hollará las alturas de la tierra. Es una referencia a los montes. Las alturas de la tierra son los montes. ¿Qué significa la palabra hollar?
pisar. Vimos el domingo pasado y preguntamos algo interesante de acuerdo a Zacarías. ¿Jehová tiene pies? ¿Se acuerdan? No tiene, ¿cierto? Muy bien, no tiene. Pero miren, otra cosa, ¿qué va a suceder cuando sus pies oyen o pisen los montes? Versículo 4, léanlo por favor. ¿Cómo describe el profeta lo que va a acontecer? ¿Será que esto es espiritual? Miren, y se derretirán los montes. ¿Ha visto cuando la mantequilla se derrite cuando no la guardan en el refrigerador? Bueno, aquí me está diciendo que ¿qué se va a derretir? Los montes, ¿cierto? Dice, y se derretirán los montes debajo de él. O sea, fíjense en esta imagen. Viene, parece Jehová, pisa, ¿y qué pasa con los montes? Se derriten, es una forma y una imagen para demostrarnos qué es lo que va a ocurrir. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. ¿Ha derretido cera? ¿Cómo queda? Líquida, ¿cierto? Miren lo que sigue a continuación. Como la cera delante del fuego. Como las aguas que corren por un precipicio. ¿Cómo corren las aguas en un precipicio? Despacito, o con una fuerza increíble. Esa es la imagen que se está revelando acerca de lo que va a acontecer. El texto dice que, porque he aquí, Jehová sale de su lugar. Ahora, vamos a Zacarías 14, porque es un pasaje paralelo. ¿Cómo es esto de que Jehová sale de su lugar? ¿Acaso Dios, cierto, dice la Biblia que es espíritu? ¿En qué sentido Él puede pisar las alturas de los montes? Zacarías, cierto, capítulo 14, hemos visto este pasaje que es muy interesante. Zacarías capítulo 14. Zacarías, cierto, capítulo 14, que es un profeta posexílico. Zacarías capítulo 14. Miren la explicación. Leamos por favor de manera sencilla los primeros versículos del 1 al 5 y después voy a explicar algunas cosas muy interesantes. Ponga atención. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti, en contexto de Jerusalén, en medio de ti serán repartidos tus despojos, ¿cierto? Despojos incluye, ¿cierto? Las casas, los tesoros, todos los bienes que podrán tener en ese aquí en el entonces. Dice el versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿Se acuerda que Miqueas dice, oíd? ¿A quién se está dirigiendo? A los pueblos todos. ¿Y qué dice aquí Zacarías? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada, será saqueada las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Otra cosa que nos dice Zacarías, que Jehová dice, saldrá. ¿Qué dice Miqueas? ¿Se acuerda? Saldrá de su lugar. ¿Quién va a intervenir aquel día? Es Jehová. Pero miren lo que dice el versículo 4, refiriéndose a Jehová. Y se afirmarán sus pies. ¿Dónde? En aquel día. ¿Sobre qué? Es claro el texto, hermano. Sobre el monte de los olivos. Y miren, qué interesante, porque es muy paralelo a lo que está diciendo Miqueas. ¿Qué va a pasar cuando Jehová ponga sus pies en el monte de los olivos? ¿Qué va a pasar con el monte? Miren lo que dice el versículo 4. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. ¿Ha visto un monte partirse por la mitad? Bueno, usted lo va a ver ese día. Dice, se afirmarán sus pies en el monte y se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con los israelitas en el contexto? Mira el versículo 5, muy interesante. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por la causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y note por favor con atención la última frase.
¿Qué dice? ¿Notó lo que dice el texto? Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él viene un grupo de personas. ¿Quién serán esos santos? Miren, vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 3 antes de volver a este pasaje. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, sin daño, sin mancha, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? ¿Quiénes son los santos aquí? En el contexto de Tesalonicenses, ¿quiénes son sus santos? Hermanos, son los creyentes. ¿Dónde estaban antes los creyentes? ¿Por qué vienen con el Señor? ¿Dónde? Dice que viene con sus santos. ¿Dónde estaban antes los creyentes? Estaban con Él, estaban con el Señor. ¿Dónde está el Señor? Miren, vuelva a Zacarías. Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 5. Me llama la atención de que diga el texto, solamente esto es lo último, dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quiénes serán los santos? ¿Serán los ángeles? Bueno, menciono solamente una cosa. La palabra ahí, santos, es la palabra kadosh. ¿Has escuchado esa palabra? Kadosh. De hecho, la frase en hebreo es kal kedoshin. Y kedoshin es el plural de kadosh. Y kadosh siempre se traduce santos. No se refiere a ángeles. Siempre ángeles se refiere, usa un término hebreo que se lee malak. Y en el Nuevo Testamento, ángelos. Se refiere a santos, a personas. ¿Quiénes serán esos santos? La Biblia se interpreta a sí misma. Miren, acompáñenme ahora por favor a Apocalipsis 19. Vamos a ver la sinopsis literal de la venida de Jehová. Eso es lo que estamos viendo. ¿Quién pisa los pies en el monte? Es Jehová. Viene con sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Qué interesante. Hay una congruencia en las Escrituras con respecto a eso. Apocalipsis capítulo 19 es el último punto, mis queridos hermanos. Apocalipsis 19 es el último libro de las Escrituras. Aquí hay un grupo increíble que está gozoso en el cielo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Este mismo grupo, ¿sabe dónde está en Apocalipsis? Y no aparece hasta 19. Miren, vayan a Apocalipsis 5. Otra vez, moviendo la hoja para todos lados, ¿cierto? Bueno, esa es la idea. Apocalipsis 5. Dios llama a Juan, le dice: ven, mira lo que está ocurriendo en el cielo. Y en el cielo está ocurriendo una oración, hermanos, pero monumental, tremenda. Capítulo 4. El Cordero es adorado, los ancianos están ahí. Es tremendo lo que ocurre. Y de repente Juan mira para otro lado, uno puede decir eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice versículo 8 del capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La palabra inmolado significa machacado. Y dice inmolado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Quién redimió y quién ha redimido a muchas personas con su sangre, hermano? Es Cristo. ¿Y de qué partes vienen esas personas que han sido redimidas? Miren lo que dice el texto. Y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Pero además, mire lo que se dice en el contexto. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre... ¿qué es la tierra? La tierra. ¿En qué tiempo está ese reinaremos? En el texto, futuro. Están en el cielo, pero vislumbran, ustedes van a reinar con Cristo. Hermanos, desde el capítulo 6 en adelante no se vuelve a mencionar este grupo, porque del capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 es lo que está ocurriendo, ¿sabe dónde? En la tierra. Los juicios. Juan describe el día de Jehová. Y aparece nuevamente este grupo en el 19 a punto de bajar. ¿Dónde? Leamos el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decía: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? Muy bien, la iglesia. Y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, note por favor con atención estos versículos. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo, ¿qué más? De Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos que están vestidos de lino fino? Los santos, los creyentes, su iglesia, la esposa del Cordero. Y miren, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para hacer 3 cosas. Primero, para herir con ella a las naciones. Eso tiene que ver con el día de Jehová. Segundo, y él las regirá, y lo he explicado esto, la palabra regir tiene que ver con ¿qué cosa? Con gobernar, y las regirá con vara de hierro, realmente un reino de justicia.
y él pisa el lagar. ¿Recuerden quién pisa en Zacarías el monte? Es Jehová. Pero ¿quién es aquí en Apocalipsis? Es Cristo. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. ¿Y qué más? Y Señor de Señores. 4 cosas. Termino con lo siguiente. Hemos visto la soberanía de Dios implícita. Estamos viendo un preámbulo de Miqueas, ¿cierto? Él, antes de profetizar en cuanto a Israel en el contexto directo, él escribe palabras de lo que va a ocurrir al final. Él alude a acontecimientos que son aún futuros, aún en nuestro tiempo. Él llama y le dice a todos: oigan. Recuerden que este oír en Miqueas no es una sugerencia. ¿Qué es? Es un mandato. Oigan, pongan atención. Oíd, pueblos todos. Está atenta tierra y todos los que están ahí dentro. Jehová saldrá ¿de dónde? De su lugar. ¿Y qué va a ocurrir cuando él salga de su lugar? Todo se va a estremecer. Sabemos que ¿quién es esa persona que va a pisar ese monte? Lo sabemos, es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios manifiesta, hermanos, o revela sus juicios a los profetas? Hemos visto 4 cosas esta mañana como un resumen. Segunda cosa, la dinámica de la revelación. No se olviden de eso. El patrón es: los profetas recibieron revelación, ellos vieron, sus oyentes escucharon, y nosotros debemos leer las Escrituras, leerlas. Pero termino con esto, insisto, ¿por qué Dios tiene que revelar sus juicios a los profetas? No lo busque. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, no a usted, sino ¿a quién? ¿Te acuerdas? A sus siervos, los profetas. Porque no hará nada Dios sin que Él revele su secreto a sus siervos, los profetas. Segunda cosa, Isaías 46, 9, 11. Isaías, que está profetizando paralelamente ¿a quién? A Miqueas. Recuerden que Miqueas está ¿dónde profetizando? En el pueblo, ahí entre medio de todo el desorden, y Isaías está en el palacio. Y él dice en ese mismo contexto: miren, acordaos de las cosas pasadas. Seguramente se dirige a la corte, a los reyes, de hecho a todos en realidad, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Quién anuncia lo que va a venir al futuro? ¿Quién es ese? Es Dios. Y sigue diciendo el texto: y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. Lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En el contexto directo de Miqueas, la razón que da Miqueas de los juicios de Dios, que empiezan con una sinopsis del día de Jehová, se resumen en un solo versículo que tiene que ver con el pecado de Israel. Noten por favor el último versículo, Miqueas, ahí capítulo 1, versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Uno podría agregar, ¿no es la corrupción ni la idolatría de Samaria acaso? Por supuesto, esa es. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén, la que era casa de Jehová, se ha convertido ahora en un culto a los ídolos? Posteriormente, del versículo 6, el profeta va a contarnos lo que va a hacer Jehová en el contexto inmediato, pero sin dejarnos de mencionar aún lo que va a acontecer en el futuro. Termino con esto, mis queridos hermanos, y aprendemos quizás 2 cosas generales. Dios no es pasivo al pecado del hombre. ¿Vemos pecado en el día de hoy? ¿Vemos corrupción? ¿Vemos rebeldía?
¿Puede ser molesto? Amós se molestó por eso, ¿se acuerdan? Otros profetas se molestan. Habacuc dice, pero ¿cómo es posible, Señor, que haya tanta maldad? Bueno, él se enoja por otras razones, pero los profetas pierden la calma y dicen, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Mis queridos hermanos, Dios no es pasivo al pecado. Él responde. ¿Se acuerda cómo se divide el reino? ¿Quién estaba detrás de eso? Dios va dirigiendo todos los hilos. ¿No quieres obedecer a Dios? Perfecto, perfecto. Eso es lo primero que nosotros debemos recordar. Dios no es pasivo frente al pecado. Y segundo, todo acto de rebeldía, todo acto, ¿cierto?, de no sometimiento al Señor y a su palabra, tarde o temprano recibirá su justa retribución. Dos cosas que debemos recordar entre todas las demás que aprendemos al leer el texto mismo. Primero, Dios no es pasivo frente al pecado del hombre. No, Él sigue respondiendo. Hay un pasaje en Proverbios que dice que Dios da también reyes malos de acuerdo también a la nación. ¿Cuándo Dios va a responder en nuestro país? Bueno, hermanos, muchas de las cosas que estamos viendo son justamente la consecuencia del pecado del hombre y del abandono total del consejo de Dios. Segunda cosa, todo acto de rebeldía, tarde o temprano, recibirá su justa retribución. Por eso vuelvo a evocar las palabras del autor de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no se pongan duros. Si oyeres hoy su voz, humíllense, humillémonos, mis queridos hermanos, ante el Señor. Busquemos su favor. Y Él ya nos libró de una de las iras más terribles que puede haber, que es la ira de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, Él llevó nuestros pecados más terribles en la cruz. Debemos hacer bien nosotros en obedecerle. Debemos hacer bien nosotros en hacer su voluntad. Porque viene una ira que es muy terrible aún, que es la ira del día de Jehová. Y de acuerdo a lo que entendemos en la Escritura, Dios también nos ha librado de esa ira. Oremos.